Durante años alimenté un odio que me consumió el alma. Mi vida se construyó sobre dos certezas absolutas. La primera, que mi padre, muerto en un incendio, era un héroe. Y la segunda, que mi hermano, el mudo que sobrevivió, era el cobarde que lo abandonó para morir. Esa fue la historia que me conté a mí mismo todos los días. La roca sobre la cual construí mi amargura. Hasta ayer, cuando en el silencio del campanario donde él vivió, abrí su caja secreta y leí las cartas que escribió, pero que nunca envió. Las cartas probaron que el cobarde de la historia no era mi hermano. Era el héroe que yo pasé la vida entera idolatrando. Ahora yo pregunto, ¿cómo puede un hombre seguir viviendo cuando descubre que el santo y el demonio de su historia siempre estuvieron en los lugares equivocados? Me llamo Ismael, tengo 75 años, y cada uno de ellos pesa como una piedra en mi espalda. Hoy, después de 50 años, he vuelto a Pátzcuaro. El autobús me ha dejado en la misma terminal de la que huí siendo un hombre joven, aunque entonces no era más que una explanada de tierra con un par de tejabanes. Ahora hay pavimento y puestos de comida que huelen a fritanga y a un tiempo que no es el mío. Nada ha cambiado, y sin embargo, todo es distinto. O quizás el único que no ha cambiado soy yo. No he vuelto por nostalgia. La nostalgia es un lujo para quienes tienen un pasado al que desean regresar. Mi pasado es una ruina calcinada, un solar baldío del que escapé para no morir asfixiado por el humo y la vergüenza. He vuelto porque Mateo ha muerto. Mi hermano. La palabra se siente extraña en mi boca, como una moneda extranjera. Durante medio siglo, Mateo no ha sido mi hermano. Ha sido mi ancla, mi herida, la encarnación de la cobardía que destrozó a nuestra familia. El telegrama llegó hace 2 días a mi pequeño apartamento en Tijuana, un lugar tan alejado de este pueblo de pescadores y santos de madera como es posible estarlo en este país. Lo envió el padre Anselmo, el párroco de la basílica. Mateo ha fallecido. Su entierro será el viernes. Como único familiar, su presencia es necesaria. Necesaria. Una palabra fría, burocrática, igual que mi relación con él. Mientras camino por las calles empedradas que suben hacia la Plaza Vasco de Quiroga, el aire húmedo del lago se me pega a la piel. Reconozco las fachadas de adobe y teja, los balcones de madera con sus macetas de geranios rojos, el murmullo de la gente que habla en purépecha mezclado con el español. Este lugar es una geografía de mi rencor. Cada esquina me cuenta una historia que he pasado 50 años tratando de olvidar. Allí, en esa esquina, estaba la tienda de don Evaristo, donde mi padre compraba el mejor cuero para sus trabajos de talabartería. Mi padre, Arturo Linares, para el pueblo, un artesano respetado. Para mí, un gigante, un hombre cuya risa podía llenar una habitación y cuyas manos, fuertes y callosas, podían transformar un pedazo de piel en una obra de arte. Lo idolatraba. Su taller era mi universo, un lugar que olía a cera, a cuero crudo y a la viruta de la madera de las hormas, y fue en ese universo donde murió. Paso junto a la heladería La Pacanda, y el recuerdo, afilado como un cuchillo, me atraviesa. Yo tenía 25 años. Era fuerte, ambicioso, el orgullo de mi padre. Él me había enseñado el oficio, pero yo soñaba con más. Quería expandir el negocio, llevar nuestras sillas de montar y nuestros cinturones piteados a las grandes tiendas de Morelia, de Guadalajara. Esa noche, la noche del incendio, yo estaba en Morelia, precisamente, cerrando un trato que, según yo, nos iba a cambiar la vida. Mateo tenía 17, era mi sombra, un muchacho delgado, callado, con unos ojos grandes y asustadizos que parecían pedir perdón por existir. Siempre fue diferente. Mientras yo aprendía a trabajar el cuero, él se escapaba a la biblioteca del pueblo
o se sentaba durante horas a dibujar pájaros en un cuaderno. Mi padre lo quería a su manera, pero había una decepción tácita en su mirada. Mateo no tenía la madera de un Linares. Era demasiado blando, demasiado etéreo. La noticia me llegó por teléfono a la mañana siguiente, en la pensión barata donde me hospedaba. Un incendio en el taller. Devastador. Y mi padre no había logrado salir. El informe oficial habló de un quinqué volcado, de un accidente estúpido. Pero yo sabía, con la certeza visceral del odio, que no había sido un accidente. Mateo estaba allí, estaba en el taller con mi padre esa noche, y salió sin un rasguño, sin una quemadura. Cuando volví, encontré a mi hermano sentado en la sacristía de la iglesia, envuelto en una manta, temblando. No hablaba, no lloraba, solo me miraba con esos ojos de animal asustado. Los vecinos, la policía, todos intentaron interrogarlo, pero de su boca no salió ni un solo sonido. Los días pasaron y el silencio se hizo permanente. El doctor del pueblo dijo que era un shock, un trauma, que el horror de ver morir a su padre le había robado la voz. Yo nunca le creí. Para mí, su silencio no era trauma, era culpa, era la confesión muda de su cobardía. En mi mente la escena se repetía una y otra vez tan vívida como si la hubiera presenciado. El fuego, el humo, mi padre atrapado bajo una viga o desorientado, y Mateo el muchacho ágil corriendo hacia la puerta salvando su propia piel, mientras el hombre que nos dio la vida moría entre las llamas. El desprecio que sentí por él en ese momento fue algo puro y total. Lo borré de mi vida. Mientras yo intentaba, inútilmente, rescatar algo de las cenizas del negocio familiar, él aceptó la caridad del viejo párroco, don Miguel. Le ofreció vivir en el campanario de la basílica y convertirse en el nuevo campanero, un trabajo que nadie quería, un trabajo para un mudo. Para mí fue la prueba definitiva de su vileza. En lugar de enfrentar su culpa, de intentar redimirse con trabajo duro, se escondió en la casa de Dios. Se convirtió en un fantasma silencioso que solo se comunicaba con el pueblo a través de los toques de difuntos, de las llamadas a misa, de las alegres campanas de las fiestas patronales. Cada vez que oía esas campanas, mi odio crecía. Eran el sonido de su penitencia hipócrita. No pude soportarlo. Vendí el solar quemado por una miseria, le di la espalda a mi hermano mudo y me fui al norte a empezar de cero, a convertirme en el hombre que mi padre habría querido que fuera. Un hombre duro, un hombre que no huye. Ahora, 50 años después, estoy aquí, un viejo con las manos agrietadas por el sol de la frontera y el alma cuarteada por un rencor que me ha mantenido vivo. Llego a la plaza. Es tan hermosa como la recordaba. Los fresnos centenarios, los portales blancos y rojos, la estatua de Don Vasco de Quiroga. Y sobre todo ello, dominándolo todo, la Basílica de Nuestra Señora de la Salud y su campanario, el hogar de mi hermano, su escondite. Entro en la iglesia. El aire es fresco y huele a cera de abeja y a copal. Un sacerdote joven, con gafas y una sotana que le queda un poco grande, se me acerca. «Señor Linares, soy el padre Anselmo. Lo estábamos esperando». Su apretón de manos es firme. Me guía hacia una oficina lateral. Lamento mucho su pérdida. Mateo era una institución en este pueblo, una presencia silenciosa pero constante. Lo extrañaremos. Asiento, sin saber qué decir. ¿Cómo le explico que yo no he perdido nada, porque lo que estaba roto no se puede romper más? Gracias, padre. ¿Dónde está? En la capilla ardiente, junto al baptisterio. El entierro es mañana a las 10. Después, si usted me lo permite, tendremos que hablar sobre sus pertenencias. Vivía con muy poco, pero el cuarto del campanario debe ser desocupado. La palabra campanario me produce una arcada. Por supuesto, me encargaré. Me dirijo a la capilla.
Allí, en un ataúd de pino sencillo, rodeado de 4 cirios y un puñado de flores silvestres que alguna beata le ha debido traer, yace Mateo. Me acerco con una lentitud que no es mía. 50 años. No lo había visto en 50 años. Y ahora lo veo. Es un anciano como yo. Su rostro es delgado, huesudo, surcado de arrugas profundas. Su cabello, ralo y completamente blanco. Pero incluso en la quietud de la muerte, hay algo en su expresión que me resulta insoportablemente familiar. Esa vulnerabilidad, esa apariencia de estar pidiendo disculpas al mundo. No hay paz en su rostro. Hay resignación. Lo miro y no siento tristeza. Siento una rabia sorda, un cansancio infinito. Este hombre, este cobarde, me ha definido la vida. Mi huida, mi soledad, mi incapacidad para echar raíces, para amar de verdad. Todo nace de la ceniza de ese incendio, del silencio culpable de este hombre. He construido mi existencia sobre el desprecio hacia él. Y ahora no es más que un anciano muerto en una caja de madera. El objeto de mi odio ha desaparecido, dejándome a mí, al odiador, en un vacío inmenso. Una mujer mayor, con un rebozo cubriéndole la cabeza, se acerca al féretro. Deja una pequeña flor y se persigna. Al verme, me reconoce. Es doña Elvira, la que vendía corundas en el mercado. «Ismaelito, eres tú. Has vuelto». Doña Elvira. «Pobre Mateito», dice, secándose una lágrima. «Tan bueno que era, siempre tan servicial. El único que se acordaba de subirme el mandado cuando mis piernas ya no me daban. Y cómo tocaba esas campanas. Parecía que hablaba con ellas. Cada toque tenía un sentimiento distinto. El pueblo se ha quedado mudo sin él. Me quedo en silencio. Bueno, servicial. La imagen no encaja. El Mateo que yo conozco es un fantasma culpable escondido en una torre. Salgo de la iglesia, necesito aire. El sol de la tarde tiñe de naranja la cantera de la fachada. Me siento en una banca de la plaza frente a la iglesia y miro hacia el campanario. Su ventana es un ojo negro y vacío. Durante 50 años, mi hermano vivió ahí arriba, solo, tocando las campanas. ¿En qué pensaba? ¿Sentía remordimiento? ¿O simplemente se había vaciado de todo sentimiento, aceptando su destino como un animal que se resigna a su jaula? Mañana lo enterraré, y después tendré que subir a esa torre. Tendré que hurgar en la vida miserable de mi hermano, en los restos de una existencia que, para mí, nunca debió haber continuado después de aquella noche. Tendré que enfrentarme al fantasma de Mateo en su propia guarida, y no sé qué me asusta más, lo que pueda encontrar o el hecho de no encontrar nada en absoluto. Solo el eco de 50 años de silencio. La noche fue una sucesión de horas largas y pegajosas, pasadas en un cuarto de hotel que olía a humedad y a desinfectante barato. No dormí. Me senté junto a la ventana viendo cómo la luna trazaba un camino de plata sobre las aguas quietas del lago de Pátzcuaro, un espectáculo que en otro hombre podría haber inspirado paz, pero que en mí solo avivaba el rescoldo de viejas hogueras. El silencio de la noche no era un alivio, sino un lienzo sobre el que mi memoria proyectaba una y otra vez la misma escena. El resplandor anaranjado del fuego, devorando el taller el rostro de Mateo, en la penumbra de la sacristía, mudo vacío. 50 años, y la imagen no había perdido ni un ápice de su poder para envenenarme. La mañana del entierro amaneció gris, con un cielo plomizo que parecía haber absorbido todo el color del mundo. Desde mi ventana veía el despertar perezoso del pueblo. Las mujeres barriendo las banquetas, el olor a café de olla flotando en el aire, el primer repique de campanas llamando a la primera misa. Pero no eran las campanas de Mateo. Eran unas campanadas torpes, arrítmicas, tocadas seguramente por algún sacristán improvisado, un sonido hueco, sin el alma doliente o alegre que, a mi pesar, tenía que reconocer que mi hermano sabía imprimirles.
Incluso en esto su ausencia creaba un vacío que yo tercamente me negaba a sentir. No desayuné. El hambre era una sensación ajena, un lujo para un cuerpo que no estuviera atenazado por el nudo del deber y el rencor. Me puse el único traje oscuro que poseo, una prenda que ha atestiguado más finales que principios, y me dirigí a la basílica. El pueblo ya estaba en movimiento, pero mi presencia era una anomalía. Yo era un fantasma del pasado, un hombre fuera de lugar y de tiempo. Algunos de los más viejos me reconocían. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad y lástima, dos emociones que detesto por igual. Asentían con la cabeza en un saludo respetuoso, pero yo respondía con una inclinación tan breve que era casi un insulto. No vine a reanudar lazos, vine a cortar el último que me ataba a este lugar. La misa de cuerpo presente fue un suplicio. Me senté en la primera banca, una posición de honor que se sentía como una farsa. La iglesia no estaba llena, pero sí había más gente de la que esperaba. Unas 20 o 30 personas, la mayoría mujeres mayores, beatas que seguramente veían en el campanero mudo a una especie de santo local, un alma penitente y silenciosa. Vi a doña Elvira, la de las corundas, con los ojos enrojecidos. Vi a otros rostros vagamente familiares, marcados por el tiempo, que susurraban entre sí mientras me miraban de reojo. Era el doliente oficial, el hermano pródigo que regresa para el acto final. El papel me quedaba grande y me asfixiaba. El padre Anselmo ofició la misa con una solemnidad que me pareció excesiva para un hombre como Mateo. Su sermón no fue largo, pero cada palabra era un pequeño martillo que golpeaba contra el muro de mi desprecio. No habló de un cobarde, habló de un siervo de Dios. No todos estamos llamados a predicar con la palabra, dijo el padre, su voz resonando en la nave de la iglesia. Hay quienes predican con el silencio, con la constancia, con el servicio humilde. Mateo fue uno de ellos. Durante 50 años, su única voz fueron las campanas de esta basílica. Y con esa voz nos habló a todos. Nos llamó a la oración en las mañanas frías, compartió nuestra alegría en las bodas y los bautizos, y lloró con nosotros en cada funeral. Su vida fue una vida de reclusión, sí, pero también una de profunda conexión con el corazón de este pueblo. Fue un guardián silencioso, un centinela de nuestra fe. Basura, pura palabrería de cura para embellecer una vida vacía. Un guardián, un centinela. Yo solo veía a un hombre que se había escondido del mundo porque no tenía el valor de enfrentar las consecuencias de sus actos. Miré el ataúd de pino, tan simple, tan insignificante, y sentí una oleada de furia. ¿Cómo se atrevían a convertir su vergüenza en una virtud? Él no había sido un siervo de Dios, había sido un prisionero de su propia culpa. La procesión al cementerio fue aún más patética. El pequeño grupo de la iglesia se redujo a apenas 10 personas. El padre Anselmo, doña Elvira, un par de monaguillos y algunos viejos que parecían no tener nada mejor que hacer. Caminamos en silencio bajo el cielo gris, el féretro cargado en una vieja carroza tirada por un caballo flaco. El ritmo lento, fúnebre, me daba tiempo de sobra para observar los rostros de los que nos veían pasar. No había dolor en sus miradas, solo esa curiosidad mórbida que provoca la muerte de un don nadie. El cementerio estaba en una pequeña colina desde la que se veía el lago. La tumba ya estaba cavada, un rectángulo de tierra roja y húmeda junto a la lápida erosionada de nuestros padres. Arturo y Elena Linares, el nombre de mi madre. Ni siquiera me acordaba de su rostro con claridad. Murió cuando Mateo era un bebé, dejándonos a los 3 solos. Quizás ella fue la afortunada. Se ahorró la vergüenza. Las palabras del padre Anselmo durante el sepelio fueron breves. Unas oraciones, agua bendita sobre el ataúd, el sonido hueco de la primera palada de tierra golpeando la madera. Ese sonido fue lo único real de toda la ceremonia.
el sonido de un final, definitivo, irrevocable. Mientras los sepultureros terminaban su trabajo, los pocos acompañantes se me acercaron uno a uno para darme el pésame. Un apretón de manos, un "lo siento mucho", un abrazo torpe de doña Elvira. Yo respondía con monosílabos, deseando que me dejaran solo. Cuando el último de ellos se fue, me quedé frente a la tumba fresca, un montículo de tierra que sería la última morada de mi hermano. A unos metros, el padre Anselmo me esperaba pacientemente. «Se acabó», dije en voz alta, aunque solo para mí. El sacerdote se acercó. Tenía una mirada compasiva que me resultó irritante. «Para él, el sufrimiento ha terminado, Ismael. Ahora descansa en la paz del Señor». «El sufrimiento», resoplé. «¿Usted qué sabe del sufrimiento, padre? Sé que Mateo sufrió. Vivir sin vos, vivir con el recuerdo de aquella noche, no debió ser fácil. Me habló de ello una vez, o, mejor dicho, me lo escribió. La revelación me tomó por sorpresa. ¿Les escribió? Creí que no sabía. Oh, sí sabía. Leía y escribía maravillosamente. Tenía una caligrafía perfecta, pero no le gustaba hacerlo. Decía que las palabras en el papel eran torpes, que no podían expresar lo que sentía. Prefería el silencio. Me quedé mirándolo, procesando esa nueva información. Un mudo que sabía escribir pero elegía no hacerlo. Otra capa de extrañeza en la figura ya de por sí incomprensible de mi hermano. «Bueno, ya no importa», dije, cortante. «Tengo que ocuparme de sus cosas. Necesito la llave del campanario». El padre Anselmo metió la mano en el bolsillo de su sotana y sacó una llave grande, de hierro forjado, oxidada por el tiempo. Me la tendió. «Esta es. Tómese el tiempo que necesite. No hay prisa. Si encuentra algo de valor». «No encontraré nada de valor», le interrumpí tomando la llave. Estaba fría y pesada en mi mano. La vida de mi hermano no tuvo ningún valor. La mirada del sacerdote se endureció sutilmente. La compasión dio paso a una especie de tristeza severa. «Se equivoca, Ismael, profundamente. Quizás, si mira bien, encuentre el valor donde menos lo espera». No le respondí. Di media vuelta y me alejé, dejando al cura junto a la tumba y caminando de regreso al pueblo, con el peso de la llave en el bolsillo tirando de mí hacia abajo, hacia la tarea que me esperaba. La puerta que daba al campanario estaba en un rincón oscuro, detrás del altar mayor. Era una puerta pequeña, de madera gruesa, que no debía haberse abierto en años, para nadie que no fuera Mateo. La llave entró en la cerradura con un chirrido metálico. Giró con dificultad, como si los engranajes del tiempo se resistieran. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad total y una bocanada de aire frío y viciado, un aire que olía a polvo de siglos, a excremento de palomas y a soledad. Encendí un cerillo que llevaba en el bolsillo. La pequeña llama iluminó el inicio de una escalera de caracol de piedra, cuyos escalones estaban gastados en el centro por el paso de incontables pies. Comencé a subir. El ascenso fue un viaje al corazón de mis tinieblas. Cada escalón era un esfuerzo, no solo para mis viejas rodillas, sino para mi espíritu. La única luz provenía de las estrechas saeteras que perforaban el grueso muro a intervalos irregulares, arrojando haces de luz grisácea que solo hacían más densa la oscuridad circundante. A medida que subía, el silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración fatigada y el roce de mis zapatos sobre la piedra. Entonces pasé junto a la primera campana. Era enorme, una bestia de bronce suspendida en la penumbra, silenciosa, imponente. Pude ver las cuerdas gruesas y polvorientas que colgaban a su lado, las cuerdas que las manos de mi hermano habían tirado durante 50 años. Me imaginé esas manos, las manos de un Linares, que deberían haber estado trabajando el cuero, domando la piel
creando belleza, reducidas a tirar de una soga para hacer ruido. La imagen me llenó de un desprecio rancio y familiar. Seguí subiendo. Había otro nivel, con campanas más pequeñas. Y luego, al final de la escalera, una trampilla de madera en el techo. La empujé. Cedió con un quejido. La luz del día me cegó por un instante. Salí al último nivel, la cámara de las campanas, la que estaba abierta al cielo por 4 grandes arcos. Las vistas de Pátzcuaro eran impresionantes. El lago, los techos de teja, la plaza, todo a mis pies. Pero no me detuve a mirar. En una esquina de esta plataforma había una pequeña puerta de madera. Era la entrada al cuarto de Mateo, su celda, su refugio. La puerta no tenía cerradura. Entré. El cuarto era minúsculo, apenas más grande que un armario. Una cama estrecha y de aspecto duro, una pequeña mesa de madera con una silla coja, un aguamanil con una jofaina de cerámica descascarillada y un pequeño armario de pino. Eso era todo. Las paredes de piedra estaban desnudas, salvo por un pequeño crucifijo de madera colgado sobre la cama. La única ventana era una de las saeteras, que ofrecía una vista limitada del cielo. Era la habitación de un monje, de un prisionero. La austeridad del lugar era un grito silencioso. 50 años viviendo en este espacio reducido, con el rugido de las campanas como única compañía. Un escalofrío me recorrió la espalda, uno que no tenía nada que ver con el frío de la torre. Comencé mi tarea con una eficiencia fría y metódica. No había mucho que revisar. Abrí el armario. Dentro, un par de pantalones de trabajo, 3 camisas de manta, un suéter grueso y un par de huaraches gastados. Nada más. En un estante, una pila de libros. Me acerqué con curiosidad. Eran libros viejos, de poesía. Sor Juana, Pellicer, Sabines y varios cuadernos de dibujo. Los abrí. Estaban llenos de bocetos increíblemente detallados de pájaros, colibríes, gorriones, calandrias. El trazo era delicado, preciso. El talento que yo recordaba de su niñez no se había perdido. Se había refugiado en el silencio, igual que él. Dejé los cuadernos a un lado. No significaban nada. Eran solo la prueba de una vida desperdiciada en pasatiempos inútiles. No había nada más. Miré alrededor de la pequeña habitación. ¿Esto era todo? ¿La suma total de la vida de un hombre? La frustración comenzó a bullir dentro de mí. Había venido esperando... no sé qué. ¿Una confesión? ¿Una prueba tangible de su culpa que pudiera justificar mis 50 años de odio? Pero no había nada. Solo el vacío. Me arrodillé, con las rodillas crujiendo en protesta, para mirar debajo de la cama. Estaba oscuro. A tientas, mis dedos rozaron algo. Madera. Lo arrastré hacia la luz. Era una pequeña caja, como un baúl de juguete, hecha de madera de cedro. No era grande, pero estaba sólidamente construida, y tenía una cerradura de latón. Estaba cerrada. La sacudí. Algo se movió en su interior. Un sonido suave, como de papeles. El corazón me dio un vuelco. La busqué por todas partes, pero no había ninguna llave a la vista. La rabia, la vieja y conocida rabia, me inundó. Sin pensarlo 2 veces, fui a la cámara de las campanas. Tomé un viejo martillo que estaba en una esquina y volví al cuarto. Coloqué la caja en el suelo y con un solo golpe certero y violento reventé la cerradura. La tapa de madera se astilló y se abrió. Me arrodillé de nuevo con la respiración agitada, miré dentro, estaba llena de papeles, decenas, quizás cientos de hojas dobladas, amarillentas por el tiempo, y encima de todas ellas una sola fotografía, boca abajo. Con dedos temblorosos la tomé y le di la vuelta. Éramos nosotros 2. Yo tendría unos 10 años, y Mateo, unos 2.
Estábamos sentados en las rodillas de mi padre frente al taller. Yo sonreía a la cámara con la arrogancia de un príncipe heredero, y mi padre me miraba con un orgullo desbordado. Y Mateo me estaba mirando a mí, con una expresión de pura y absoluta adoración en su rostro de niño. Aparté la foto. Debajo estaban las cartas. Saqué el primer fajo. Estaban atadas con un cordel. La caligrafía era pulcra, elegante, la caligrafía de la que me había hablado el padre Anselmo. Desdoblé la primera hoja. La carta comenzaba con 3 palabras que me golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. Querido hermano Ismael. El tiempo se detuvo en el pequeño cuarto del campanario. El mundo exterior, con su murmullo de mercado y el lejano ladrido de un perro, se desvaneció. Solo existíamos la caja de cedro astillada, la fotografía de un pasado que de repente se sentía como una mentira, y la primera de esas cartas, cuya caligrafía pulcra y ordenada parecía una burla a la agitación que comenzaba a bullir en mi interior. Querido hermano Ismael, mi primer impulso fue arrugar el papel, arrojar la caja por el arco del campanario y dejar que sus secretos se esparcieran con el viento, que volvieran a la nada de la que provenían. ¿Qué podía decirme un cobarde que valiera la pena leer? Excusas, lamentos, intentos patéticos de reescribir la historia para limpiar su nombre manchado. Pero no lo hice. Una curiosidad morbosa, la misma que hace que uno mire los restos de un accidente, me mantuvo allí, arrodillado sobre el suelo polvoriento. Con un resoplido de desdén, comencé a leer. La carta no tenía fecha, pero por el color del papel supe que era una de las más antiguas. Querido hermano Ismael, te escribo esta carta que nunca te enviaré. El padre Miguel dice que escribir ayuda a ordenar el alma, pero mi alma es un caos de astillas y silencio. No sé si algún día podrás perdonarme por lo que crees que hice, o, peor aún, por lo que no hice. Desearía con cada fibra de mi ser poder gritar la verdad, pero mi voz está atrapada aquí dentro, junto con el humo de esa noche. Tú no estabas, tú estabas en Morelia, persiguiendo tus sueños, nuestros sueños. Yo estaba en el taller ayudando a papá a limpiar. Él estaba extraño esa noche. Bebía más de la cuenta y sus ojos tenían esa mirada febril que le entraba cuando las deudas lo acorralaban. Hablaba de ti, de tu ambición, de que ibas a ser grande. Pero no lo decía con orgullo, lo decía con una especie de amargura, como si tu éxito fuera un espejo que le devolvía la imagen de su propio fracaso. El olor a aguarrás era fuerte, demasiado fuerte, y entonces lo vi. No fue un quinqué volcado, Ismael, no fue un accidente. Lo vi rociar los trapos, empapar las virutas de madera, crear un camino de líquido inflamable desde el fondo del taller hasta la puerta. Lo vi a él, a nuestro padre, con una antorcha en la mano. Detuve la lectura. Mis manos temblaban. Mentiras, fantasías de un cobarde para desviar la culpa. Mi padre era un hombre honorable. Un hombre quebrado por las circunstancias quizás, pero nunca un criminal. Él amaba ese taller. Era su vida. Era nuestro legado. Arrugué la esquina del papel con mis dedos. Pura invención. Continué leyendo, solo para alimentar mi propia rabia. Lo confronté. Le pregunté qué estaba haciendo. Y entonces, por primera vez, vi el miedo en los ojos de nuestro padre. No era el miedo a las deudas ni al fracaso. Era el miedo de una rata acorralada. Me confesó todo. Le debía una fortuna a don Gonzalo, el prestamista, una fortuna que nunca podría pagar. Su plan era quemarlo todo, los libros de cuentas, el taller, y desaparecer, fingir su propia muerte, empezar de nuevo en otro lugar, lejos de la vergüenza, lejos de nosotros. Yo no podía creerlo. Abandonarnos, dejarnos huérfanos con la mancha de su supuesto fallecimiento. Le grité, le supliqué,
Le dije que podíamos encontrar una solución, que tú volverías con dinero, que juntos saldríamos adelante. Pero él ya no escuchaba. Solo veía su propia salida, su escape cobarde. Me dijo que me fuera, que corriera. Pero yo me interpuse entre él y la puerta. No podía dejarlo hacer eso. Y entonces sus ojos cambiaron. El miedo se convirtió en algo más feo, más oscuro. «Quítate de en medio, Mateo», me dijo. «Nadie se va a interponer en mi camino». Como no me moví, levantó la antorcha. Yo pensé que me iba a golpear con ella, pero no. La arrojó sobre el charco de aguarrás. El mundo explotó en un infierno de llamas. La descripción era tan vívida que pude oler el humo, sentir el calor. Pero mi mente se negaba a aceptarlo. Era una historia bien construida, sí. El melodrama perfecto de un culpable. Me levanté, caminé hasta el arco del campanario y respiré el aire fresco, intentando despejar mi cabeza de esas imágenes venenosas. Abajo, en la plaza, la vida seguía su curso. Un vendedor de nieves empujaba su carrito, un par de turistas tomaban fotos. Un mundo de normalidad que hacía que la historia de horror que acababa de leer pareciera aún más imposible. Mi padre, un incendiario. Mi padre, un cobarde que planeaba abandonar a sus hijos. Absurdo. Volví a la caja. Mi odio necesitaba más combustible. Saqué otra carta, escrita con una caligrafía ligeramente más temblorosa. Ismael, el silencio es una prisión. Después del fuego, desperté en la casa del padre Miguel. El mundo era un zumbido sordo. Intentaba hablar, pero de mi garganta solo salía un quejido ahogado. El doctor dijo que la viga que me cayó encima, o quizás el golpe, no estaba seguro. Dijo que el shock me había dejado mudo. Pero no fue el shock, Ismael. Fue él. Cuando le bloqueé la salida, cuando el fuego ya nos rodeaba, él no intentó salvarme. Intentó salvarse él. Me empujó hacia las llamas para abrirse paso. Yo caí, y él, nuestro padre, antes de correr hacia la noche, se aseguró de que el único testigo de su crimen no pudiera hablar jamás. No recuerdo el golpe exacto, solo un dolor cegador en la base del cráneo y su voz, un susurro siseante, que es lo último que he oído en mi vida. Los muertos no hablan, y tú tampoco lo harás. Desperté mudo, huérfano, y con la carga de una verdad que me quemaba más que el fuego. Cuando tú llegaste, vi el odio en tus ojos. Me llamaste cobarde sin pronunciar una sola palabra, y yo no pude defenderme. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía destruir el único recuerdo que te quedaba de nuestro padre? ¿Cómo podía decirte que el héroe por el que llorabas era un monstruo que me había mutilado y nos había abandonado a ambos? Decidí callar. Decidí cargar con tu desprecio para proteger tu memoria. Mi silencio fue el último regalo que pude hacerte. Dejé caer la carta. Sentí una oleada de náuseas. Un sudor frío me perlaba la frente. El pequeño cuarto parecía encogerse a mi alrededor. Las paredes de piedra me asfixiaban. Esto no podía ser verdad. Tenía que ser el delirio de un cerebro dañado por el humo, por el trauma. Mi padre nos quería, a mí me quería, yo era su orgullo. Él no podría. Mis manos por sí solas buscaron otra carta, una diferente. El papel era más nuevo, la tinta más oscura. Hermano, el padre Miguel murió anoche. Antes de irse, me hizo prometer que te escribiría la verdad completa. Él lo supo todo. Papá, en un momento de debilidad o de un retorcido arrepentimiento, se lo confesó todo en secreto de confesión antes de desaparecer para siempre. Por eso me protegió. Por eso me dio este campanario como refugio. No fue caridad, Ismael. Fue protección. Don Gonzalo y sus hombres estuvieron buscándome durante meses después del incendio. Creían que yo sabía dónde estaba el dinero que papá les debía. El padre Miguel le dijo a todo el mundo que yo había perdido la razón, que era un pobre loco inofensivo. Mi papel de campanero mudo fue mi salvación. Me mantuvo a salvo, oculto a plena vista.
Cada día subo a esta torre y toco las campanas. Y cada toque es una palabra que no puedo decir. Toco por la mañana, y es una oración por ti, donde quiera que estés. Toco al mediodía, y es un lamento por la familia que perdimos. Toco por la noche, y es una maldición para el hombre que nos destruyó, y que yo, a pesar de todo, sigo llamando Padre. El pueblo cree que llamo a misa, pero no. Durante 50 años, Ismael, he estado hablándote. Y tú, hermano mío, has estado demasiado lejos para oír. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido, el sonido de las campanas, el sonido que yo había interpretado como el eco de su culpa, como su penitencia hueca. Y todo este tiempo había sido un mensaje, un largo y solitario monólogo dirigido a mí. La comprensión me golpeó con la fuerza de una de esas campanas de bronce. El odio que había sido mi compañero, mi combustible, mi única certeza durante 50 años, comenzó a vacilar. Se tambaleó como un gigante herido, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse. Leí más. Cartas sueltas, fragmentos de una vida de soledad. Había recortes de periódico viejos, uno de Mexicali hablando del crecimiento de las maquiladoras. Subrayado, había una pequeña nota sobre un nuevo gerente de planta en una fábrica de arneses. Ismael Linares. Mi nombre. Me había estado siguiendo. Había sabido de mi vida, de mis pequeños éxitos, de mi matrimonio fallido, de mi propia soledad. Supe que te casaste. El padre Anselmo me lo contó. Un viajante de Pátzcuaro te vio en una fiesta. Recé por ti y por tu esposa. Recé para que fueras feliz, para que construyeras la familia que a nosotros nos fue arrebatada. Espero que tengas hijos. Un hijo que te admire como yo admiraba a papá y como yo te admiraba a ti. Hoy es Día de Muertos. Puse una vela por mamá en el altar de la iglesia y puse una por papá, no porque lo haya perdonado, sino porque una parte de mí todavía llora al hombre que fue antes de que las deudas lo convirtieran en un monstruo. Y puse una vela por ti, hermano, porque aunque estás vivo, para mí llevas 50 años perdido. Leí hasta que mis ojos ardieron, leí hasta que las palabras se desdibujaron en la página. Leí hasta que la verdad dejó de ser una historia en un papel y se convirtió en una certeza de hierro candente en mis entrañas. La estructura de mi vida, el pilar de mi identidad, todo construido sobre el odio hacia un inocente y la idolatría hacia un villano, se derrumbó. Se hizo polvo en una hora, en el silencio de ese pequeño cuarto. El hombre al que llamé cobarde había enfrentado a un monstruo para protegerme. El hombre cuyo silencio llamé culpa había guardado silencio para proteger mi memoria. El hombre al que abandoné me había estado velando desde la distancia, rezando por mi felicidad mientras vivía una vida de exilio en su propia tierra. Me quedé mirando la fotografía. El niño de 2 años que me miraba con adoración. Ese niño nunca había dejado de mirarme así, y yo le había devuelto esa mirada con 50 años de desprecio. La fuerza me abandonó. El odio, al desaparecer, se llevó consigo toda mi entereza. Caí hacia atrás, sentándome en el suelo duro y frío, y entonces, por primera vez desde que era un niño, lloré. No fue un llanto silencioso y digno, fue un sollozo desgarrador, animal, que brotó desde lo más profundo de mi ser. El sonido de un hombre que se da cuenta de que ha desperdiciado su única y preciosa vida odiando a la única persona en el mundo que lo amó incondicionalmente. Lloré por mi hermano. Lloré por el niño que fui. Y lloré, sobre todo, por el viejo estúpido y arrogante en que me había convertido. El sonido de mi propio llanto llenó el campanario, la primera voz real que se oía en ese cuarto en 50 años, y era una voz de pura y absoluta agonía. No sé cuántas horas pasé en el suelo de ese pequeño cuarto, rodeado por los fantasmas de papel de mi hermano. El sol se había puesto,
y la oscuridad que llenaba el campanario era un pálido reflejo de la que se había instalado en mi alma. El odio, que había sido mi luz negra, mi sol oscuro durante 50 años, se había extinguido, dejándome en una negrura absoluta, fría y aterradora. Recogí las cartas, una por una, con la reverencia que se le debe a las reliquias de un mártir. Las volví a meter en la caja de cedro, junto con la fotografía de nuestra niñez rota. Esa noche no volví al hotel. Dormí, o más bien tirité, en el suelo duro del cuarto de mi hermano, como si el frío de esas piedras pudiera, de alguna manera, castigar la arrogancia que había anidado en mi corazón durante toda una vida. Al amanecer, la primera luz del alba se coló por la saetera, dibujando una línea pálida sobre el suelo polvoriento. Me levanté, sintiendo el peso no de 75, sino de 1000 años. Cada hueso me dolía, pero era un dolor sutil comparado con la agonía que me desgarraba por dentro. Bajé las escaleras del campanario, no como el hombre que las había subido, lleno de ira y desprecio, sino como un reo que camina hacia su sentencia. La llave que el padre Anselmo me había dado ya no se sentía como un instrumento de deber, sino como el peso de mi propia ceguera. No busqué el desayuno, no busqué consuelo. Fui directamente a la casa parroquial. El padre Anselmo estaba en su estudio, leyendo. Cuando levantó la vista y me vio en su puerta, su expresión cambió. Debió ver en mi rostro la devastación de un hombre cuyo mundo había sido demolido hasta los cimientos. No hizo falta que yo dijera nada. «¿La encontró?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Asentí, incapaz de hablar. Le tendí la caja de cedro. Se levantó, la tomó con cuidado y la puso sobre su escritorio. La abrió y miró las cartas. «Don Miguel, el antiguo párroco, me habló de esto antes de morir», confesó en voz baja. No conocía los detalles, solo que había una gran injusticia y que Mateo cargaba con una cruz que no era suya. Juró guardar el secreto que su padre le confió, pero me dejó instrucciones de ayudarle a usted si alguna vez la verdad salía a la luz. Y entonces todo se derrumbó. Frente a ese sacerdote, un hombre casi 40 años más joven que yo, me rompí. Le conté todo. Le leí fragmentos de las cartas de Mateo, mi voz quebrándose con cada palabra. Le hablé de mi odio, de mi orgullo, de los 50 años de desprecio que le había regalado al único hombre que me había amado sin condiciones. Lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi madre. Con la vergüenza y el dolor de un pecador en el confesionario, el padre Anselmo no me ofreció consuelos vacíos. Me escuchó hasta que mis sollozos se convirtieron en un silencio tembloroso. «La culpa es un veneno, Ismael», me dijo finalmente, su voz llena de una calma grave. «Puede consumirlo, como el rencor lo consumió antes, o puede transformarla. No puede cambiar el pasado, no puede devolverle a Mateo los años de silencio, pero puede darle una voz ahora, puede honrar su sacrificio. La redención no está en el arrepentimiento, sino en la acción». Sus palabras fueron un bálsamo, un ancla en mi tormenta. Acción era lo único que me quedaba. Salí de su oficina con un propósito, el primero de mi nueva vida. Mi primera parada fue en el taller del cantero del pueblo, un hombre joven cuyo abuelo había sido amigo de mi padre. Le pedí que retirara la simple cruz de metal de la tumba de Mateo. «Quiero una lápida», le dije, mi voz firme, «de la mejor cantera que tenga, y quiero que grabe esto en ella». Le dicté el epitafio, las palabras que habían nacido en la oscuridad de mi noche en el campanario. Mateo Linares. Su voz fueron las campanas. Su silencio fue nuestro escudo. El cantero me miró confundido pero respetuoso y se puso a trabajar. Mi segunda acción requirió más fuerza. Volví a la basílica. Pero esta vez no me detuve. Pasé de largo la nave, la sacristía, y subí de nuevo las escaleras del campanario.
Pero esta vez no era un descenso al infierno, era una peregrinación. Subí hasta la Cámara de las Campanas, ese lugar que había sido el refugio y la prisión de mi hermano. Me paré frente a la campana mayor, la Santa Clara. La cuerda gruesa y polvorienta colgaba ante mí, la misma cuerda que yo había visto como un símbolo de vergüenza. Ahora la veía como lo que era, la única pluma con la que mi hermano había podido escribir su historia en el aire. Agarré la cuerda con mis dos manos, las manos de un Linares. Manos que yo creía hechas para el cuero, para el trabajo duro, para el orgullo. Y tiré. El primer tañido fue torpe, débil, pero luego encontré el ritmo. Tiré una y otra vez, con toda la fuerza de mis 75 años, con toda la fuerza de mi culpa y de mi amor recién descubierto. El sonido resonó sobre Pátzcuaro, un sonido profundo, solemne, poderoso. No era un llamado a misa, no era un toque de difuntos. Era una proclamación. Estaba dándole a mi hermano la última palabra. Cada campanada era una sílaba de la verdad. Él fue un héroe. Él me salvó. Perdóname, hermano. Toqué hasta que mis brazos ardieron y el sudor me corrió por la cara. Toqué hasta que el sonido se convirtió en una oración, en un grito, en la única confesión que importaba. Ahora estoy sentado en la misma banca de la plaza donde me senté hace unos días, lleno de veneno. Pero el hombre que se sienta aquí hoy es otro. Miro hacia el campanario y ya no veo una prisión, veo un faro. He decidido quedarme. No viviré en la torre, pero seré su guardián. Seré el guardián de la memoria de mi hermano. Les cuento esta confesión de un viejo necio, no para buscar su lástima, sino como una advertencia. El orgullo es un ladrón que te roba la vida mientras crees que te está haciendo más fuerte. Mi hermano vivió y murió en silencio, pero su verdad era un eco de la fidelidad de Dios, que nunca nos abandona, incluso cuando nosotros abandonamos a los nuestros. Si ustedes también creen que la verdad y la fe siempre encuentran un camino, aunque sea a través del dolor, les pido que escriban en los comentarios «Dios es fiel», para que su testimonio se una a esta confesión. Yo viví 50 años atrapado en mi propio rencor, creyendo que estaba solo en una isla de amargura. Me daría un inmenso consuelo saber hasta dónde llega hoy la historia del sacrificio silencioso de mi hermano. Por favor, díganme, ¿desde qué ciudad y país nos están viendo? Y si creen que la confesión de este viejo puede evitar que otro orgullo destruya a otra familia, les pido que dejen una luz en este video y sigan nuestro canal para que la voz de Mateo, mi hermano, mi héroe, resuene más allá de estas montañas. El cantero terminará la lápida la próxima semana y cada domingo subiré a la torre, no para tocar las campanas, sino para escucharlas, para escuchar el eco de la voz de mi hermano en el viento. Mi vida de odio ha terminado. Mi vida de penitencia, de amor y de memoria apenas comienza. Y sé que cuando llegue mi hora y suba por última vez, no estaré solo. Mateo me estará esperando.